Hola de nuevo. En este último video del módulo 2 del curso de HYSYS aprenderás sobre algunos equipos que funcionan sin reacción química y cómo pueden ser especificados para que se cumplan los grados de libertad. Empecemos. Teniendo claro cómo simular una corriente y el cómo saber si las corrientes y los equipos están quedando bien especificados, es importante que sepas cuáles son los grados de libertad de estos equipos. En este simulador, los grados de libertad interpretan si el equipo está convergiendo bien o no. En otras palabras, si los grados de libertad son 0, el equipo está bien especificado y no le falta o sobra ningún dato. Por otro lado, si son diferentes de 0, al equipo o a la corriente le hace falta o le sobra un dato, mostrado comúnmente en la barra de estado. Antes de empezar a hablar de los equipos, vamos a definir la nomenclatura con la que trabajaremos. En este caso es T para temperatura, P para presión, F para flujos, ya sean másicos o molares, X y Y representan las composiciones de la corriente líquida y vapor, Q representa el calor requerido o retirado y el delta de P el diferencial de presión. Ahora sí, veamos los equipos con los que trabaja el software. En la sección del Model Palette existen una gran variedad de equipos que pueden ser simulados, pero en este curso te hablaremos de los más comunes. Para esta primera parte explicaremos algunos equipos que pertenecen a la sección de separadores simples, empezando por el separador líquido-vapor o separador flash. Para ello te vamos a mostrar la interfaz que maneja el equipo, con el fin de identificar las secciones en donde podremos editar y digitar nuestros datos para cerrar los grados de libertad. Al dar doble clic sobre el equipo nos aparecerá una ventana que se verá de la siguiente manera. Allí veremos que en la parte superior se encuentran distintas pestañas y en la parte derecha de cada una de ellas se encuentran las secciones. Cada pestaña y sección nos permite acceder a la información relevante del proceso. La pestaña Design y sección Connections permite conectar y crear las corrientes que el equipo requiere. En la misma pestaña y sección Parameters podemos especificar el delta de presión y el calor que requiere el equipo. En la pestaña Worksheet y sección Conditions podremos editar las condiciones operativas como el flujo, la temperatura, la presión y el calor requerido. Por último, dentro de la pestaña Worksheet y sección Compositions podremos editar las composiciones de la corriente. El otro equipo que explicaremos es el separador trifásico o Three Phases. La interfaz que maneja este equipo es muy parecida a la que maneja el separador flash, ya que las pestañas y secciones son las mismas. Lo único que la diferencia es la representación del equipo y la presencia de una corriente de más, identificando la tercera fase. Teniendo claro lo anterior, analizaremos los distintos escenarios posibles que se pueden presentar para completar los grados de libertad. Para todos los grados de libertad es necesario saber qué variables se deben especificar en las entradas, en el equipo y en las salidas. En el caso de los separadores simples se requiere que la corriente de entrada siempre esté especificada. Esto quiere decir que la información de la temperatura, presión, flujo y composición debe ser conocida. Por otro lado, si se desea especificar alguna condición para una corriente de salida, las demás corrientes de salida obtienen el mismo valor ya que todas las corrientes se encuentran en equilibrio. El primer posible escenario que se puede realizar es definiendo la caída de presión y el calor requerido en la sección Parameters. Cabe aclarar que una cosa es especificar Q y otra es no poner la corriente Q, ya que si no se pone, la simulación toma que el proceso es adiabático. Una vez le proporcionemos estos datos, al simulador procede a calcular las salidas. El siguiente escenario que puede presentarse es si en vez de conocer el delta de presión, conocemos la presión de salida. Para ello procedemos a dar el dato de calor requerido en la sección Parameters y en la sección Conditions digitamos la presión en la corriente de salida. Por ende, el simulador se encarga de calcular el delta de presión y las demás propiedades de la corriente de salida. La tercera posible situación es si conocemos el delta de P, pero desconocemos el calor requerido. Para ello definimos la temperatura en alguna de las corrientes de salida en la sección Conditions y el delta de P en la sección Parameters. Cabe aclarar que para esta situación la corriente Q debe estar creada, ya que si no lo está, el equipo no permitirá editar la temperatura a la salida. Una última situación que se puede presentar es cuando desconocemos tanto el calor requerido como el delta de presión. Para ello nos dirigimos a la sección Conditions en la pestaña Worksheet y definiremos tanto la presión como la temperatura de una corriente de salida, ya que con esta información el simulador se encarga de encontrar tanto la caída de presión como el calor requerido. A continuación realizaremos un ejemplo para que puedas observar cómo se simulan este tipo de equipos.
Una mezcla líquida equimolar de N-heptano y N-octano a 112 grados Celsius y una atmósfera se va a evaporar instantánea y continuamente a presión constante. ¿Cuál será la composición de vapor y líquido en el separador si el proceso se lleva a cabo a las condiciones de entrada? Para ver cómo se explica este ejemplo, dirígete al link llamado Ejemplos separadores simples.